En este episodio les vamos a explicar cómo poner tiras LED en el interior de tu auto para que se vea mucho más cool. Así es que, ¡corre intro! Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos, y en esta ocasión te vamos a explicar cómo poner tiras LED en el interior de tu auto para que se vea más cool. Este episodio es traído nuevamente gracias a la asociación que tenemos con Valvoline. Valvoline, muchísimas gracias nuevamente por apoyarnos en la creación de este video. Les recordamos que Valvoline, en lo que es teamvalvoline.com, tiene lo que es Night School o escuela nocturna en inglés y en español, y tienen también tutoriales en esa página, en videos o en blogs. ¿Qué creen? Adivinen que ya les mandó un video tutorial a ellos que pueden ver ustedes en esa página, y que por favor, si los siguen en Instagram, en su página nueva en @garagevalvoline, es en español, díganles por favor que vienen de parte de FC Autos. Ahora sí, vamos a empezar. Esto es lo que vamos a necesitar. Primero vamos a necesitar lo que son las tiras LED. Estas son completamente flexibles y vienen en diferentes colores. Nosotros escogimos el color rojo específicamente porque en el interior del tablero es de color rojo. Entonces, para que quedara como un mismo ambiente o un mismo color adentro de lo que es la cabina. Vamos a necesitar una navaja o unas tijeras o un cúter para poder hacer diferentes cortes a lo que es el contorno del cable LED, para ubicarlo perfectamente en el tablero de la puerta del auto. Vamos a utilizar un pegamento que de preferencia utiliza un pegamento que sea en brocha, para que se te haga más fácil utilizarlo al momento de estar poniendo correctamente la tira de LED neón en el tablero de tu auto. Vamos a utilizar también un probador de corriente de 12 voltios para saber dónde vamos a hacer la conexión de las tiras LED. Vamos a requerir cinta adhesiva o alguna especie de aislante al momento de hacer la conexión de los cables de las tiras LED. ¿Ya es todo? Perfecto, esto es todo lo que vamos a necesitar. Además, vas a necesitar diferentes tipos de herramientas para remover el tablero de la puerta, y dependiendo de tu vehículo vas a saber qué tipo de herramientas necesitas. Ahora sí, vamos a darle. En esta puerta hay 4 pernos. Aquí escondido hay uno, ahorita lo vamos a remover con un desarmador paleta o plano. Aquí abajo hay otro y aquí hay otros 2. El resto del tablero está detenido con clips. Entonces, primero vamos a quitar los pernos y después vamos a separar los clips. Y lo vamos a hacer con cuidado para no jalarlo todo completo y llevarnos el cableado. Y los otros 2 están aquí. Ahora lo que hay que hacer, ya que removimos los pernos, es separar el tablero. Voy a utilizar un desarmador, pero le voy a poner un trapo para no lastimar aquí el tablero, y lo voy a ir metiendo con cuidado para separar los clips. Ahí salió uno, otro. Ya que todos los clips están desconectados, ahora voy a quitar el tablero. Ahí está. Voy a desconectar primero la manivela de la puerta. Primero lo voy a desconectar de aquí, con cuidado. Y ahora voy a desconectar el gancho. Y ahora en esta parte de aquí está la conexión o el cableado que va hacia el tablero. Y como podemos ver, el tablero tiene diferentes luces, y por lo mismo debe haber un cable que es el que encienda las luces de los controles del tablero. Y ese es el que vamos a buscar, y vamos a buscar también el cable que funcione como negativo. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser probar la corriente. Para eso vamos a utilizar este pin. Y aquí hay 2 conexiones. Bueno, primero voy a prender las luces. Aquí yo estoy viendo que hay una luz prendida, que es la luz de fondo que ofrece el carro. Ahora, nosotros ya sabemos que el cable azul es el positivo y el cable negro es el negativo. Pero para que tú puedas cerciorarte, puedes utilizar un probador de corriente como este. Y lo que puedes hacer es conectarlo aquí o buscar el cableado y poner el cable en una tierra, y si enciende, eso quiere decir de que el positivo es el que encendió y obviamente el negativo no es el que va a encender. Entonces vamos a conectar aquí la tira LED
el positivo con este positivo y el negativo con el café, que es el otro negativo. Y voy a poner esto de vuelta y ahora sí voy a desconectar completamente el cableado. Ahora sí, vamos a trabajar en el tablero para conectar las tiras LED. Esta conexión se supone que va a lo que es el cargador de 12 voltios del auto. Sin embargo, nosotros no lo queremos hacer así. Lo que voy a hacer yo es recortar este cable. Esta parte va obviamente por detrás y esta parte va por enfrente. Aquí tenemos la cabeza o el conector y aquí tenemos el pin o lo que es la última parte del cable. Y esto es lo que yo te sugeriría que pases desde adentro hacia afuera para que no tengas tú que pasar todo esto completo. Ahora bien, esta parte de aquí, esta ceja, tú la puedes recortar para que pase de la manera más fácil posible. Y lo único que no debes recortar viene siendo lo que es el tubo, que es por donde pasa la luz. Por ejemplo, yo podría hacerlo así, con mucho cuidado. Y si te fijas, ahí no afectaría en nada lo que es el funcionamiento del cable. Esto lo que voy a hacer es recortarlo porque esto no lo necesito. La conexión lo que haría fuera conectar lo que es el rojo o el positivo con el positivo de la luz, perdón, y lo que es el negativo con el negativo de la luz. Aquí conectaría yo el cable de esta manera. Así que lo que necesito yo hacer es, antes de hacer esta conexión, pasar este cable, y hay diferentes formas de hacerlo. Dependiendo de qué contorno tú quieras realizar, lo que puedes hacer es hacer una pequeña perforación en una parte donde no se vea en el tablero y pasas por esa parte, pasarías el cableado y harías tú el tiraje. Y nosotros, en nuestro caso, la mejor manera de pasarlo es pasarlo por uno de estos hoyos, que si bien recuerdan, esto está así y tiene unas conexiones, pero hay ciertas partes, como en este lado donde no hay conexión, donde podemos pasar sin ningún problema el cableado. Por ejemplo, así. Ahora, el cableado es totalmente flexible y no le afectaría si yo lo pongo y hago presión con esta base. Podrías levantar inclusive el descansabrazos y pasarlo por abajo del descansabrazos y empezar a hacer el tiraje de esta manera. Y lo que voy a hacer es pasar todo el cableado y dejar una parte por detrás para la conexión. ¿Es rojo o es naranja? Sabía que me ibas a preguntar. Mira, este es el rojo y este es el naranja. Se ve como un naranja más fuerte, pero ya que esté encendido esto, se va a ver rojo. Pero sabía que me ibas a preguntar. Bueno, aquí, como les digo, vamos a hacer el contorno así. Yo me tengo que enfocar en las esquinas o en las curvas primero, y también me tengo que enfocar aquí a ver cómo voy a pasar el cable. Voy a recortar esta parte de aquí para que no haya ningún problema con el cableado, y después esto lo voy a ir pasando por aquí hasta hacer el contorno completo. Lo voy a hacer con tijeras mejor. Ahí quedó. Y aquí ya le voy metiendo el contorno. Tenemos aquí una esquina, y la forma más conveniente de hacer esta esquina es haciéndole un recorte en triángulo, que viene siendo aquí y aquí. Para poderlo doblar de esta manera. Ahorita solamente lo estamos acomodando para saber cómo va a quedar y que quede bien. Ya después vamos a pasar a ponerlo todo muy bien ajustado y lo vamos a pegar. Ahí va. Y esto de aquí, vamos a hacer un pequeño recorte también aquí de la ceja esta. Perfecto. Ahora, para pegar la tira LED no la vamos a pegar en todas partes porque realmente no se necesita. Lo que vamos a hacer es pegar primero las partes claves, que vienen siendo lo que son las curvas o lo que es esta esquina de aquí.
Y lo primero que quiero hacer es asegurarme de que quede bien en esta esquina. No necesitamos demasiado pegamento. Y lo que voy a hacer aquí es ponerlo y empujar esta esquina para que quede en la forma en la que yo quiero. Ahora lo que vamos a hacer es pegar en ciertas partes, por ejemplo aquí, que puede ser de que se levante. Vamos a poner un poco. Lo mismo vamos a hacer en esta parte de aquí. Ahí quedó. Ahora vamos a hacer en esta curva de aquí. En esta curva de aquí. Y ahora vamos a hacer finalmente esta parte de arriba. Perfecto. Ahora lo vamos a dejar secar unos 2 minutos y voy a terminar de recortar las cejas de aquí para que tenga más facilidad al momento de poner esto. Y básicamente esto es conectar por la parte de atrás. Para hacer la conexión, esto ahorita lo voy a sujetar nomás para que no esté flotando y no haga ruido. Y aquí lo que es la conexión, agarraríamos este cable de aquí y lo que voy a hacer es poner el rojo en el positivo de esta luz y el negro en el negativo de esta luz. Lo que voy a hacer es cortar un poco aquí. Y aquí voy a hacer una pequeña incisión y lo voy a conectar de esta manera y lo voy a poner tape negro. Aquí ya está el cablecito expuesto. Vamos a poner el negativo aquí. Y vamos a poner el positivo aquí. Vamos a poner el foquito de vuelta. Y este de aquí lo que voy a hacer es pegarlo a este cable para que no esté flotando y no esté haciendo ruido. Y ahora solamente necesito conectar este. Y en teoría ya está la conexión eléctrica lista. Es un proceso que se tiene que planear bien, pero es fácil. No es un proceso muy complicado. Ahí está. Ahí quedó. Ahora, antes de poner todo el tablero completo, voy a conectar la corriente otra vez para ver que todo esté funcionando completamente bien. Con cuidado. Ok, ahí está conectado. Esto lo voy a dejar aquí colgado, más que no se caiga. Vamos a prender la luz. Perfecto. Ahorita no podemos ver que esté prendido, pero ahorita vamos a demostrarlo ya de manera correcta. Pero sin embargo, aquí ya estoy viendo que ya prendió. Ahora sí vamos a pasar a poner bien el tablero de la puerta. Y ya terminamos. Fue un proceso muy fácil, pero primero vamos a ver cómo se ve ya adentro de la cabina y cómo se va a ver de noche.
les gustó. La verdad esperamos nosotros que sí. Queremos darle nuevamente las gracias a Valvoline por todo el apoyo y por haberse asociado con nosotros para la elaboración de este video. Y recuerden que en teamvalvoline.com tienen la sección Night School, la escuela de la noche, en inglés y en español. Y ahí tienen videos y tutoriales. Y como les mencionábamos, nosotros ya hemos mandado uno de nuestros videos para allá, para que lo puedan visitar ustedes también. No se les olvide también seguirlos en lo que es su nueva página de Instagram en @GarageValvoline, que es en español. Y si van, por favor díganles que vienen de parte de FC Autos. Recuerda, si te gustó este episodio y no te has suscrito, por favor suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Por favor, dale like también y no te olvides compartirlo con todos tus amigos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.